vamos a pasar al panel 1, que realmente es un lujo. Así que, si te parece, lo invitamos a Santi Fioriti, periodista, columnista los domingos del diario Clarín y aparte conductor a las 9 de la noche en América TV de Wi-Fi junto a Nico Viñaski. Bueno, gracias. Sabemos que no te toca un panel fácil. Yo les digo el nombre del panel. Narrativas en tensión, comunicación y sensibilidad en un mundo dividido. Con eso arrancamos. Así Fácil, que, Santiago, como para arrancar gracias. livianito. Como tuyo. para arrancar Gracias. livianito te dejamos el primer panel. Gracias, Santi. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. ¿Me escuchan bien? ¿Se escucha? Bueno, este es el panel Narrativas en tensión, comunicación y sensibilidades en un mundo dividido. Nos vamos a preguntar qué temores acechan al mundo que viene. En realidad diría yo al mundo de hoy, ya está. Los analistas de opinión pública, algunos van a estar con nosotros esta tarde, hablan de varios desafíos: los cambios culturales, la inteligencia artificial, el futuro del trabajo, la inmigración, la globalización en general. Todo, por supuesto, en un contexto de un mundo polarizado, una discusión política, no solo en Argentina, sino en distintos países del mundo, muy con discursos parecen agraviantes por momentos, pocos contemplativos, incluso poniendo en dudas algunos aspectos de la democracia. De esto vamos a estar hablando hoy. La agenda woke y anti-woke, por supuesto, con un panel de lujo. Para mí es un honor presentarlos. A los tres los conocen. Javier Bajer, arquitecto cultural, que además le agradecemos especialmente. Hace 3 décadas que vive en Londres, vino especialmente para este encuentro. Inés Capdevila, analista internacional, secretaria de redacción y columnista del Diario de la Nación. Y Alejandro Katterberg, cofundador y presidente de Poliarquía Consultores, consultor político, uno de los consultores más prestigiosos. Así que es un honor para mí presentarlos. Ahí están subiendo. Tenemos varios temas, varios disparadores. Los recibimos con un aplauso. Vamos, Javier. Bueno, muy bien. Si ninguno arruga, vamos a hacer una charla de café, que fue lo que propusieron ellos, no yo. Así que yo simplemente voy a tirar algunos disparadores. Vamos a arrancar con Inés. Decíamos, es analista internacional, es columnista del Diario de la Nación, muy prestigiosa, por cierto. Vamos a preguntarle de entrada qué quieren las sociedades hoy. Estamos frente a un editorio que sabe muchísimo de comunicación, que se dedica a esto. Y va a ser muy útil escucharte, Inés, cómo se puede llegar hoy desde la comunicación en este mundo tan polarizado del que hablaba recién. Bueno, gracias Santiago, gracias a todos por estar acá. Sí, tenés razón. Hola, sí, perfecto. Me gustó lo de sensibilidades porque estamos en un mundo de sensibilidades absolutamente inflamadas y tiene mucho que ver ahí las narrativas y los relatos que se construyen en el mundo. El año pasado fue un año particularmente intenso en la construcción de relatos, sobre todo relatos políticos, porque fue el año de mayor cantidad de elecciones en la historia reciente. Hubo algo así como 70 elecciones, 4.300 millones de personas votaron. Y creo que todos los que nos dedicamos a analizar las sociedades de diferentes maneras, Alejandro, Javier, todos creo que pudimos obtener algo de esos resultados electorales. Fue una radiografía de la sociedad global, o en particular de las sociedades democráticas, que están decreciendo en el mundo, tanto en número de población como en número de países que hoy son democráticos. Te diría que hay varias cosas en común en el mundo, fundamentalmente las inquietudes. ¿Qué nos inquietan a todos? No somos los argentinos los únicos que nos inquieta la inflación desde 2022, cuando hubo una gran crisis inflacionaria en el mundo, alentada desde la pandemia hasta las guerras y las escaseces y las cadenas de suministro. La inflación es la preocupación más prioritaria de los votantes en el mundo. Le sigue el empleo, y acá tiene mucho que ver, tal vez no tanto ahora, pero sí en muy poquitos años, la inteligencia artificial, la desigualdad, y en un cuarto lugar, que se alterna con el tercero o el segundo, la inseguridad. Esas, si ustedes piensan, son las preocupaciones también de los argentinos. Todas esas preocupaciones juntas, interactuando con las narrativas que crearon los líderes cada uno en sus países, nos dieron resultados electorales que
tienen algunas particularidades en común. Primero, una enorme brecha de género en las votaciones. Lo vimos hace una semana en Corea del Sur, lo vimos en Argentina en 2023, fundamentalmente lo vimos en Estados Unidos en 2024. Las mujeres votan más a la izquierda. ¿Por qué? Porque ven que los líderes más asociados a la derecha les amenazan con quitarles ciertos derechos adquiridos. Los hombres, fundamentalmente los más jóvenes, entre 18 y 30 años, votan cada vez más a la derecha. Eso contradice una tendencia, les diría, de muchas décadas en la política global. Esa es probablemente la mayor particularidad. Hay otras bastante, digamos, interesantes y también preocupantes. Uno, aumentó muchísimo la violencia política y acá tiene que ver mucho la forma de comunicar. No es lo único que lo alienta, pero es un gran factor. El belicismo verbal es algo que vimos muchísimo en las campañas electorales del año pasado, en todos los países, desde Europa, África, que hubo varias elecciones muy importantes, Asia y América Latina y obviamente Estados Unidos. Lo otro, la derecha gana terreno, pero no solo gana terreno porque llega al gobierno o a los gobiernos del mundo, sino también porque está tirando hacia la derecha consigo misma a la izquierda. Hoy los partidos de centro y centro-izquierda tienen consignas y banderas que hace muy poco, hace una década, eran particularmente de la derecha. Y algunas otras, digamos, otra gran particularidad que también es muy inquietante y que lo vemos acá y seguramente Alejandro hable, el ausentismo. Cada vez las sociedades se muestran menos proclives a votar. ¿Por qué? Porque no se sienten representados y en esa falta de representación tiene mucho que ver las narrativas. Seguimos. ¿Quieren agregar algo? Vos, sobre todo, Alejandro, que te hizo alusión. No, Sobre el ausentismo, ¿no? Y esa apatía que se ve muchas veces en la sociedad. De hecho, lo estamos viendo en Argentina. Hubo 7 elecciones en lo que va del año y ninguna llegó al 60% de participación electoral. sí, a ver, primero muchas gracias por la invitación y a todos por venir. Yo creo que, y lo que vamos a estar charlando y lo que charlamos en la previa al panel, creo que se mezclan en Argentina dos cuestiones que tienen que ver con cambios globales muy fuertes que están ocurriendo y cambios particulares del país. Entonces, para resumirlo y no hablar mucho tiempo, después si querés lo profundizamos, Santiago, pero, a ver, acá estamos primero, para ubicarnos en la Argentina y donde yo más cómodo me siento hablando, frente a un cambio de ciclo político que no teníamos de hace 20 años y que es yo lo que digo es el tercer ciclo de la democracia argentina se terminó, de la democracia moderna, y estamos en algo nuevo, ¿no? Hubo 10 años en los 80, que en realidad terminó en el 91, no tenemos mucho tiempo para hacer historia, pero había una economía, una sociedad, una política muy característica de los 80. Hubo otros 10 años en los 90, que terminó en diciembre del 2001, hubo una transición, y hubo 20 años de kirchnerismo / macrismo, que eran dos caras de una misma moneda, con una organización política, con una estructura política, con una discusión social y con una economía muy característica. Eso en el 2023 explotó, una crisis de representación fenomenal, que también ocurre en muchos lugares del mundo, como consecuencia en distintos lados, algunos por demanda postindustriales o postmodernas y otros por demandas más básicas. En la Argentina fue por demandas básicas que explotó la crisis de representación, básicamente porque estuvimos 10 años en donde la economía se estancó. Pero bueno, sin hacer demasiada historia, claramente explotó el ciclo político que dominó durante 20 años este país y la gran parte de nuestra vida profesional. Y eso es una tendencia que nos está atravesando. Estamos viendo cómo se desmoronan las dos principales estructuras políticas que dominaron este país. Juntos por el Cambio no existe más, los partidos al interior de Juntos por el Cambio no existen más. Estamos viendo la crisis del kirchnerismo-peronismo, estamos viendo la crisis de los liderazgos políticos, ¿sí? Estamos viendo un realineamiento, estamos viendo un nivel de fragmentación y atomización de la política, pasamos de 4 candidatos a 17, estamos viendo un nuevo rol de la política de los gobernadores. Hay todo un cambio ahí político que está atravesando la Argentina y que estamos en el medio de eso. Estamos viendo si mañana qué pasa con Cristina Kirchner, pero todo tiene que ver con un cambio fenomenal y no confundirnos en leer en este ciclo a Milei como si fuese un nuevo
freno del péndulo que ocurrió durante los últimos 20 años. Eso por un lado. Punto 2, estamos atravesando, lo mencionó Inés, y obviamente se va a hablar hoy, y hay paneles después que hablan sobre esto, pero frente a un cambio tecnológico fenomenal, que va a tener impactos en todo tipo. Impactos en la sociedad. La sociedad pasó del Internet a las redes sociales, de las redes sociales a la inteligencia artificial, y sobre todo en la matriz productiva de los países y de la economía mundial. Vamos a un shock de productividad fenomenal. La productividad del otro día estaba en un panel en JP Morgan en Estados Unidos durante los Spring Meetings, había una mesa de inteligencia artificial y el cálculo era que se va a triplicar la productividad americana en la próxima década. Pero eso además va a traer un enorme problema de empleo, sobre todo en niveles a los que nosotros estamos más acostumbrados a intermediar, empleo en las clases medias y medias altas, va a traer una acumulación de riqueza fenomenal, va a traer problemas de distribución, problemas de todo tipo, pero estamos entrando en un cambio que va a ser de la magnitud de lo que fue Internet o mayor. A su vez estamos con otro cambio que es fenomenal también, que para mí es el que más me asombra, que es el demográfico. La gente no quiere tener más hijos y por otro lado se alarga los años de vida. Entonces vamos a una sociedad distinta, vamos a una sociedad con menos chicos, con más viejos, con más años de vida. Eso va a cambiar la política, la sociedad, el consumo, los consumos de consumo. Y para terminar, y volver ahí, y estamos por ahí como consecuencia de algunas de estas cosas, con una crisis de confianza, ¿no? Con una sociedad mucho más horizontal, donde ahí predominan las fake news, donde se atomizan los medios de divulgación, la forma de que la gente se informa, los sesgos de autoconfirmación, donde se erosiona la diferencia entre lo verdad y lo falso. Acabamos de ver una combinación de todas esas pequeñas cosas en la campaña de la Ciudad de Buenos Aires, donde aparece un Macri en un video diciendo no voten a mi candidato. Entonces hay todo un mapa de cosas que lo que está haciendo, para terminar, una sociedad mucho más compleja, un ecosistema mucho más atomizado, político y mediático, más fragmentado, y todo esto además atravesado por una velocidad y una aceleración que se incrementa muy fuertemente. Ahí vamos a profundizar, Alejandro, hay varias preguntas sobre eso. Quiero darle la palabra a Javier, que hace 3 décadas que vive en Londres, vino especialmente para este encuentro y se va mañana, así que lo vamos a aprovechar, lo vamos a exprimir un poco. Es una especie de arquitecto cultural, Javier, frente a un auditorio que sabe y que conoce y que trabaja con la comunicación. Vos trabajás con la cultura y la comunicación. Quiero preguntarte si comunicamos para tratar de cambiar culturas. Hola, buen día, buenas tardes. Me quedé un poco obsesionado con las fotos. Este es el segundo blooper del día. Yo me senté donde no me tenía que sentar. Estabas con mi foto atrás y dije, qué bien que me quedarían a mí los anteojos. Si quieren que nos cambiamos, o quieren cambiar el PowerPoint, o nos quedamos así y nadie duerme a la noche. Diciendo, pero este es Alejandro. Vení. Ahí está. Ahora sí. Ahora te escucho. Ahora sí. Son varias cosas que estamos hablando al mismo tiempo. Una de las cosas, yo voy a ser el optimista del momento. Te vamos a pelear un poco entonces. Sí, pero me dijeron, acá los de comunicación están tan cerca de todo lo que está mal que no ven lo que está bien, ¿no? No es que yo que desconozca las crisis del mundo. La semana pasada estuvimos en una conferencia con Andy Doyle, que es el que habla más de woke, sacó el libro The End of Woke, que se lo súper recomiendo, aunque él le pone un signo de pregunta al final porque no queda claro, pero pareciera que se acaba el wokeism en el mundo occidental. El debate de preocuparse como sociedad de todo lo que está mal empieza a subir con la comunicación. Cuanto yo más información tengo de cosas que están mal, hay algo que se llama el Mean World Syndrome. Si yo veo constantemente accidentes de autobuses, de no sé qué, o las inundaciones en Filipinas, empiezo a pensar que está todo mal, porque obviamente que no es noticia mostrarme
todo el resto que no está inundado, ¿no? Sería realmente un embole. Entonces hay un efecto social, cultural, global de medio tristeza, de preocupación, de estrés, y lo vemos en las métricas más científicas de estrés, ¿no? Más gente suicidándose, más gente con antidepresivos, hay más divorcios, hay menos chicos, hay como un efecto social que para mí tiene que ver no con algo tremendamente distinto que haya cambiado en el mundo, porque hubieron un montón de eventos en el pasado, pero sí del awareness de cuán presente lo tengo en mi diaria. Cuando yo tengo algo presente en mi diaria, se genera un efecto de miedo. Podemos discutir si el modelo mejor es el saber o es mejor no saber. Eso es una cosa más ética. Pero la realidad es que cuanto más información yo tengo de todo lo que está mal, más angustia voy a tener, más voy a sentir, y especialmente si no hay nada que pueda hacer para arreglarlo. Evolutivamente, el ser humano creció teniendo una causalidad mucho más cercana sobre lo que estaba mal. Menos la lluvia y lo que fuera, el resto podíamos salir de las cuevas a hacer algo al respecto. A pelear, a defendernos, a atacar, a comer. Podíamos convertir en conducta aquello que nos preocupaba. Hoy, si yo veo que en la provincia de Buenos Aires atacaron un colectivo y mataron a 2 chicos y no sé qué, me afecta y no hay absolutamente nada que yo pueda hacer, más que hablar del tema o condicionarme a pensar que está todo mal. Entonces, no es que soy optimista barato, pero me parece que en comunicación, como corre más rápida la información de lo que está mal, porque psicológicamente sabemos que funciona así, me parece que nos estamos olvidando como humanidad de hablar de todo lo que está bien, todo lo que sí ocurre, ¿no? Y cuando ves autores que miden calidad de vida, bueno, la calidad de vida en general en el mundo occidental subió para todo el mundo, ¿no? No para todo el mundo, pero para gran cantidad de gente. Más agua corriente, más acceso a información, la democratización. Me acuerdo cuando en el año 2000 venía el caos. ¿Se acuerdan del caos? Que se venía al fin del mundo. Yo no pasó absolutamente nada, o pasó tan poquito, pero es después de la pandemia, después ahora las guerras y lo que está pasando en Estados Unidos y lo que puede pasar ahora con Cristina. Y ese ronroneo me parece que genera que veamos más grieta que la que hay, que nos pongamos en un modo de más enemistad, de más enojo, de menos disfrute. No digo que no haya nada por lo que preocuparse, ¿no? Pero me parece que como humanos estamos siendo culturalmente, estamos siendo cargados con algo que antes no teníamos y que nos pone en una posición de consumidores de más de lo mismo y que nos viene como a arruinar un poco el asado, ¿no? Porque seguimos teniendo el asado, las conversaciones que pasaron hace un rato son únicas, son súper lindas y las relaciones que ustedes tienen son geniales. Tenemos cada vez más de eso, pero no hablamos tanto como hablamos de todo lo que está roto. Entonces, a mí me parece que para disentir un poco con la dirección de esto, sí a todo, pero me parece que estamos siendo biased, como condicionados a ver la mitad, el vaso vacío, el medio vacío, en vez del medio lleno. Y tenemos, yo creo que se viene una ola que va como un péndulo, que va a empezar a valorar todas las cosas que no venimos valorando, ¿no? Que una relación humana va a ser más valorada que un cafecito. Los cafecitos están llenos de gente tomando café, ¿no? Y la relación humana y el contacto, el laburo de ustedes va a empezar a ser más importante
porque me parece que va a haber un cansancio de lo automático, de lo preciso, de lo rápido, de lo abarcativo de absolutamente todo. El análisis profundo, bueno, en periodismo se ve. Cuando tenés un periodista que analiza bien un tema y te deja pensando, vale oro eso. Cuando tenés una máquina que te escanea todo y te dice esto es la posición del día, está buenísimo técnicamente, pero me parece que hay un desgaste en el consumo de eso. Muy interesante. Ahí estabas... Mi mamá, la hermana, los 3 chicos y todos los vecinos de mi vieja. Hablabas recién, Javier, de lo que está pasando en Estados Unidos. Obviamente lo tocaba al pasar. Aprovecho que está Inés para preguntarle sobre el efecto Trump y todo lo que ocasiona la irrupción nueva de Trump como presidente de Estados Unidos. Cuando empezamos a preparar el panel, Trump era íntimo de Elon Musk. Esto fue hace 5 días. Hoy están peleados a muerte y tirándose con cosas que por lo menos yo pensé que nunca en la vida iba a haber, ¿no? Un aliado de Trump que dice y que sube a sus redes videos de Trump de otras épocas. ¿Cómo impacta esto, Inés, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo, este tipo de radicalización de los liderazgos? Yo creo que, bueno, Trump es un muy buen exponente que nos sirve a todos para, digamos, a través de él analizar a los líderes similares en el resto del mundo. Trump es, a su vez, un exponente como un motor de estos malestares globales que recorren las elecciones y las sociedades que votan. Yo recién enumeraba algunos malestares y en cada uno de esos malestares hoy una de los fenómenos es que los votantes tendemos a buscar culpables de esos fenómenos, de la inflación, de la inseguridad, del desempleo. Los líderes como Trump lo que han hecho bien a su favor, es saber explotar esa búsqueda de culpables. Y en eso Trump, a través de eso, no solo llegó a la primera presidencia, sino fundamentalmente recuperó en un escenario completamente adverso, político, económico y judicial para él, recuperó la presidencia este año. Obviamente que ahí lo ayudó muchísimo, digamos, la falta de liderazgo dentro del Partido Demócrata y los errores demócratas. Pero esa narrativa de explotación de las sensibilidades inflamadas, de la necesidad de todos nosotros encontrar un culpable que es el que me quita a mí una porción de mi bienestar, también se entrampan estos líderes, porque a la vez que le van tirando combustible a esos malestares, los votantes van exigiendo respuestas más extremas. Y lo estamos viendo hoy en Estados Unidos, las respuestas de política pública de Trump son verdaderamente extremas. Lo vimos con el despliegue de la Guardia Civil, de la Guardia Nacional, perdón, en Los Ángeles, lo vemos con las tarifas, lo vemos con un montón, fundamentalmente con la política migratoria. Ahora, todo eso hace que incluso sus propios votantes, aquellos de malestares con necesidad de culpables, hoy vayan erosionando su apoyo. Entonces, es una trampa en la cual el propio líder radicalizado que busca explotar esas sensibilidades inflamadas se ubica. Es también, creo que, y pasa acá en la Argentina, es la trampa de ser gobernantes hoy, porque dentro de todo, con un cierto manual global pueden llegar al gobierno, pero después gobernar, sobre todo en un escenario como el que vos describiste, la bomba demográfica, la aceleración tecnológica, los conflictos globales, gobernar es dificilísimo. No entiendo, yo particularmente no entiendo quién quiere ser presidente, porque es imposible. Y esa trampa incluso le está llegando hoy a Trump. No te quiero meter en el lío de preguntarte por Milei, Alejandro, pero si querés podés hacerlo. ¿Cambian las demandas sociales a partir de todo esto que dice Inés? A ver, un comentario para agregar a lo de Sí. Inés y que tiene que ver con lo que estamos hablando. Las llegadas de Trump o de outsiders, de muchos, para no nombrar nombres, para mí tienen que ver también en gran medida por la implosión o la explosión de las instituciones que intermediaban la relación de la sociedad con los liderazgos. Principalmente las dos más importantes, que eran los partidos políticos y los medios de comunicación. Claro.
El primer outsider, si querés, en Estados Unidos no fue Trump, fue Obama, que le rompió el esquema a todo el establishment demócrata, que a través de Internet fue el primero que se financió con donaciones chiquitas, bajitas de la gente, y donde puenteó a las grandes organizaciones intermedias. Y los medios de comunicación es lo mismo. O sea, vos tenías un filtro que eran los partidos y eran los medios que te filtraban liderazgos que podían llegar o no. Eso, en el proceso que estamos hablando, de Internet primero, de redes sociales, de inteligencia artificial, de aceleración de todos los procesos, hace que todo quede mucho más abierto, todo quede mucho más expuesto y se rompa estas cosas. Yendo a tu pregunta, Santi, mira, lo tenía anotado acá porque era una de las cosas que habíamos dicho para hablar. En el fondo, yo me acordé y repasé un estudio que hicimos cuando Internet estaba arriba de todo, antes de las redes sociales, un estudio que hicimos en la Ciudad de Buenos Aires entre jóvenes para estudiar bien a profundidad a los jóvenes. Te estoy hablando, será de esto hace más de unos 10 años. Y estudiamos bien en profundidad la vida de los jóvenes y cómo estaban atravesados los jóvenes. Y la conclusión del informe, que fue un artículo que lo terminé escribiendo en La Nación, era que al final del día no cambiaba. Me acuerdo que el artículo se llamaba algo así como Sexo, Drogas, Rock and Roll atravesado por Internet. Era los chicos, adolescentes y jóvenes menores de 25 años, su vida no giraba del famoso sexo, drogas, rock and roll y deportes. Sus ídolos, su tiempo. Ahora, lo que estaba diferente a lo que era 10 años atrás en ese momento era que todo estaba cruzado por Internet. Entonces, si lo miro más a la sociedad más en general, tampoco creo que haya grandes cambios. Incluso con la llegada de Milei, incluso con el kirchnerismo. El otro día lo discutía con un colega tuyo que me decía, bueno, yo decía, mira, ni la gente era tan progre de izquierda o representaba lo que el relato o la narrativa kirchnerista expresaba, ni se giró tanto ahora con Milei. Gran parte del apoyo que los Kirchner tenían no eran por su ideología, era por las recompensas económicas que la gente había obtenido, sobre todo en los primeros 5 o 6 años. Y gran parte de la buena aceptación que Milei está teniendo ahora no tiene que ver con un cambio de los valores, de la cultura, de la ideología del argentino promedio, sino que tiene que ver con la estabilización de la moneda, la baja de la inflación. Como siempre digo, al final billetera mata galán, ¿no? O sea que la economía lo sigue dominando. Entonces yo no creo que haya esos grandes cambios en las conductas y en las culturas y en la forma de ser. Sí en las demandas, tal vez. Las demandas, yo lo que veo son dos cosas que a mí me tienen con la cabeza partida. Una es la aceleración, la velocidad. Ustedes lo ven en los medios. Algo que antes, un ciclo de noticias que antes podía durar 2 semanas, hoy dura un día. Yo me acuerdo el 2x1 de la Corte durante el Macri, que fue que un día, en una semana pasamos de la Corte fallando el 2x1, una escalada, un anuncio de marcha, la Cámara de Diputados sancionando el lunes, el martes el Senado sancionando el lunes. Con gobiernos incluso que muchas veces sufren, pero al mismo tiempo se benefician con esa velocidad porque van cambiando la agenda cuando no. La elección de mitad de término en la dinámica política. La elección de mitad de término era el paso previo a la presidencial, que eran 2 años después. Hoy la elección de mitad de término es lo peor que un político puede hacer, pensando que eso le va a durar 2 años, ¿no? Entonces, por un lado, a mí lo que me tiene la cabeza partida es la velocidad, la aceleración de todo en el mundo. Y lo otro, que sí me parece un cambio, si querés, permanente, por eso yo te decía, antes eran sexo, drogas y rock and roll con Internet los chicos, hoy será sexo, drogas y rock and roll con redes sociales los chicos, no creo que cambie con lo que era en los 60, los 70, los 50, lo que sea, pero lo que para mí es el cambio más trascendental que yo busco, me gusta leer, pero todavía no le termino de encontrar la vuelta, es por qué un gran porcentaje de la población dice no quiero tener hijos, no voy a tener hijos. Y eso te va a cambiar el mundo, te va a cambiar el mundo. Bueno, en China está pasando. En China, en Corea, en todo el mundo, menos en África, en Medio Oriente. La vicejefe de ciudades se la pasa tuiteando sobre el tema, hay más mascotas que niños. Ayer, el fin de semana en La Nación, nota sobre cierran pisos enteros de natalidades en las clínicas y crecen pisos enteros de cuidados a la vejez. Eso te va a cambiar la política, te va a cambiar la sociedad, te va a cambiar el consumo, combinado con la otra tremenda revolución que está ocurriendo, que ya lo hablamos, que es la inteligencia artificial, ¿no? Pero en el fondo
y un poco siendo que también lo soy optimista, me parece que la gente está, los datos objetivos de la democracia, de las sociedades modernas capitalistas del mundo, todas mejoran. Y seguramente el proceso más complejo que habrá que hacer hacia adelante es la adaptación a lo que viene pasando, que es que se va a trabajar menos. Cuando Javier dijo el ejemplo, bueno, cuando estábamos en las cavernas, la gente del mundo, la humanidad trabajaba 24 horas. Eso va bajando, fue bajando. Después se trabajaba el domingo, se trabajaba el sábado, se trabajaba 8 horas por día. Bueno, se va a trabajar cada vez menos y la sociedad tendrá que hacer otras cosas en el tiempo que antes trabajaba. Javier, aprovechando esto que decía Alejandro del trabajo, vos trabajaste con marcas de primer nivel mundial. Contanos un poco de tu experiencia. Yo creo que a este auditorio le va a interesar mucho. Vos trabajaste para Apple, entre otras grandes empresas. ¿Cómo es comunicar hoy, instalar marcas hoy? ¿Cuál es el desafío hoy en un mundo en el que estamos hablando? En tensión, donde la agenda cambia todo el tiempo, polarizado. Quiero conectar con lo que decía Alejandro y te contesto. Me parece que hay una paradoja, porque estamos mejor, pero nos la pasamos peor. O sea, subjetivamente, cuando le preguntás a la gente, todas las métricas de felicidad dan bajo, pero técnicamente hay más acceso, todo lo que venimos queriendo darle a lo que nuestros padres nos querían dar a nosotros, nos lo dieron con creces, el acceso, todo el mundo viaja ahora, bueno, no todo el mundo, pero hay un montón de gente viaja y los psicólogos no dan abasto de laburo para trabajar con la depresión. Entonces, estas cosas no están acompañando la felicidad y me parece que yendo al mundo de la empresa, que la tienen clara porque hay muchas métricas en el mundo organizacional. Vos podés medir un montón de cosas que son más complicadas de medir en la sociedad, ¿no? Cuando no puedes hablar con todos. Una de las cosas que ocurre es el mundo corporativo empieza de a poquito a darse cuenta que el engagement famoso, en realidad si le das doble clic, se desdobla en dos cosas. En el commitment, que es lo que querías, que esta persona venga a laburar, que disfrute y que ponga todas las pilas y qué sé yo, y en el attachment. El attachment es la dependencia. Si yo consigo que vos te quedes 5 años más porque te doy un bono, la calidad de tu performance del engagement, y todo depende. Si yo consigo que vos te quieras quedar porque tenemos un proyecto en conjunto de generar mucho valor hacia afuera, la calidad va a ser diferente, ¿no? Las empresas están dedicadas constantemente a cómo hago para atraer, retener, motivar el top talent. Y es bribery, es todo negociación. Cuando pasa algo, usamos analíticas de datos y decimos, che, andá a retenerla a ella, pues se va a ir. Ok, dale, ya está, ya la retuve. Y es como el juego donde le vas pegando a los, ¿cómo se llama? A los bichos estos que van saliendo por los agujeros. No es la mejor forma de generar motivación. Por eso hay una paradoja entre que mido engagement y cada vez que yo mido engagement pareciera que da peor. Desde que yo trabajaba en el board de Great Place to Work y me fui cuando me di cuenta que no había correlación entre happy employees y happy customers. O sea, como que yo puedo hacer que los empleados, que la motivación de alta, es re fácil. O sea, hay empresas que nos contratan para que les dé bien en la foto. Lo podemos hacer, pero eso no tiene nada que ver con el negocio. Vos lo que querés es que este lugar funcione bien y que genere valor para los clientes, sea energía, sea comida, sea medicina, sea lo que vos vendés, y que la gente que trabaja acá sea feliz haciendo eso. Pero la relación de hago felices genero una cultura feliz, me genera unos clientes felices, no es lineal, no funciona así. Nos mintieron. Maslow, ¿no está algún descendiente de Maslow acá, no? Un chanta, un cantamañanas, como se dice en Madrid, un chanta. Y ya le pegaban en los años 50
Porque él nos hizo creer que lo único que queremos los seres humanos es la autorrealización, ¿no? ¿Se acuerdan arriba de la pirámide? La cereza en la torta era el ombligo de cada uno. El ser humano no funciona así. Todo esto hay que resolverlo, porque si no, si yo estoy sin comer, sin dormir, sin techo, no puedo ni siquiera empezar a pensar en usar mi talento para generar valor. Pero eso es parte del cómo. El para qué empieza cuando yo ya tengo todos los recursos, ya tengo mi carrera, ya tengo mi bono, ya tengo el reloj de oro de los 30 años de servicio o lo que fuera. Lo que voy a contar en mi epitafio no va a decir se bancó 30 años de una corpo. Van a hablar de qué valor generé, no cuánto me llevé. Entonces, el cuánto me llevé y dar las condiciones para subir el engagement es parte, Maslow nos contó la mitad de la historia, ¿no? Es parte de la historia, es importante, pero no es suficiente. Una vez que tengo la casa en el country, ya está, y la de Miami, porque ahora yo sé que se puso más de moda que tenés que tener la casa, el departamento de Buenos Aires, hay 3 cosas por lo que me enteré. Pero una vez que ya está, ya empieza a ser diminishing returns, empezás a perder calidad de vida porque no tenés tiempo para disfrutar del cafecito con los amigos. Entonces, me parece que es eso. No, me río porque dijiste, no tenemos tiempo y no hay más tiempo acá tampoco. Está en 0 el timer, pero les robo 3 minutos. Si no se enoja, les dejo 1 minuto para el cierre a cada uno. Inés, con lo que quieran, nos quedaron obviamente un montón de temas tal cual estaba previsto. No, yo me quedé con algo que dijo Javier al principio de cómo construimos la felicidad, cómo construimos un poco, digamos, el exceso de malas noticias nos hace ver que el mundo está más estallado de lo que pensamos. Y hay algo de eso. El año pasado había una encuesta, varias encuestas que mostraron lo mismo, que le preguntaban a los norteamericanos cómo estaban sus finanzas personales y decían, muy bien. La segunda pregunta es, ¿cómo están las finanzas y la economía de Estados Unidos y de tus vecinos? Pésimo. Y eso tiene que ver mucho, obviamente, con la construcción de realidad que hacemos nosotros en los medios, las redes sociales, que yo sí creo que es algo que, si bien nuestras conductas no han cambiado, sí ha cambiado la manifestación de nuestra conducta a través de las redes sociales, y creo que ahí tenemos un trabajo todos, desde ustedes, desde las relaciones públicas y la comunicación, nosotros periodistas y, por supuesto, los constructores de opinión. Ale. A ver, creo que vamos a un país más complejo, un mundo más complejo, donde las palabras que van a predominar son la atomización, la fragmentación, donde posiblemente estemos viviendo un shock productivo que va a generar mucha riqueza en el mundo, pero ahí hay un problema de distribución, y hay un problema, si querés, de sentido, que lo dice Javier. Uno puede tener, y ahí sí viene un problema, ¿no? O sea, a veces no importa tanto cuánto tiene las personas, sino la comparación con cuánto tienen los otros sectores de la sociedad, ¿no? Entonces, esos equilibrios de Pareto que a veces fallan. Pero, insisto, me parece que la Argentina está atravesando 4 tendencias que la están cruzando muy fuertemente y que eso va a producir muchos reacomodamientos en los próximos años. El cambio del ciclo político a algo nuevo que se está gestando, pero que todavía es muy incipiente y que no está claro que termine siendo exitoso y hacia dónde deriva. Los cambios demográficos que en Argentina también se empiezan a expresar, los cambios tecnológicos que van a cambiar el mercado laboral y la aceleración de todo, ¿no? Entonces, me parece que como cada uno de nosotros en nuestros trabajos y en las empresas conviven o tienen en claro estas tendencias que ya están pasando y lo único que van a hacer es profundizarse. Javier, tenés el cierre, 1 minuto final. Yo estudié psicología en el Medical Research Council en Inglaterra y ellos usan una curva que se llama Yerkes-Dodson, que dice, si vos estresás mucho, hace mucho laburo con deportistas, si estresás mucho al deportista, necesitas algo de estrés, pero cuando sube hay un pico, donde ahí es ideal, si seguís estresando, se quema y el performance
se cae. Yo creo que la superinformación, información innecesaria, ¿no? El que yo sepa que hubo un terremoto en la otra punta del mundo, que mis abuelos no se enteraban porque no llegaba la información. Que yo tenga esa información constante en velocidad, frecuencia, la cantidad de cambio, me parece que nos está distrayendo de lo que es importante. Y lo que es importante es las relaciones humanas, el valor hacia un cliente, la sonrisa, el abrazo, es más básico. Es más básico, lo importante es más básico. Y eso va a hacer que empecemos a tener chicos más seguidos. Narrativas en tensión, comunicación y sensibilidades en un mundo dividido. Gracias a los tres.